Buenos días, soy Marix Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del campus universitario Uniacademia. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia, con el auspicio de Ledger, tiene el gusto de presentar al doctor Andrés Felipe Jaramillo Restrepo, quien disertará el tema Incorporación de evidencia en juicios virtuales. El doctor Andrés Felipe Jaramillo Restrepo es abogado especialista, director de la firma Total Jurídica Abogados, especialista en Derecho Penal y Criminalística, especialista en Derecho Procesal Penal, especialista en Derecho Procesal Contemporáneo, docente de cátedra de los módulos Derecho Procesal Penal, Derecho Probatorio Penal y técnicas de litigio oral y técnicas de oralidad en diferentes universidades del país. Conferencista y tratadista del derecho penal colombiano en diferentes escenarios nacionales e internacionales. Miembro fundador del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Esperamos sea de su agrado. Bien. Vamos entonces, para este segundo ciclo internacional de conferencias jurídicas virtuales, disertar en Derecho en Uniacademia, a tocar un tema bastante interesante, relativamente complejo, apasionante, pero lleno de retos y motivaciones. El tema que me corresponde en esta ponencia, que de paso me honra bastante la invitación, es sobre la incorporación de evidencias en juicios orales. La incorporación de evidencias en juicios orales, pero no cualquier juicio oral, en juicios virtuales. Bien, hoy los acompaño. Mi nombre es Andrés Jaramillo Restrepo, abogado litigante por más de 17 años en estrados judiciales y docente universitario de diversas universidades en esta hermosa ciudad. Bien, entonces comencemos por hablar sobre los juicios virtuales. A no dudarlo, es una situación que, al menos en lo personal y para mí, es un retraso lo que ha llevado inexorablemente a que de una manera u otra se soslayen vacilares principios como los de la confrontación, los principios de la contradicción, principios procesales de gran envergadura como la inmediación. Y vemos pues cómo esta situación que azotó a la humanidad, esta pandemia fuerte del COVID-19, afectó todas las economías, afectó todos los sectores, y pues el mundo de lo judicial no iba a ser la excepción. No escapamos de esa tragedia. Esa situación, al menos a los que intervenimos para la formación de la justicia, nos afectó ostensible y notoriamente. Pues es apenas obvio que la administración de justicia se hacía de manera presencial. Esa tan anhelada búsqueda de la verdad lo hacíamos justamente en sala de audiencias, de forma que presencial. Ahora, la actuación procesal penal se reduce o se contrae a la virtualidad. De hecho, justamente por eso estas conferencias jurídicas son virtuales. Una cita ante un médico es virtual. Una conferencia es virtual. La academia se convirtió virtual. Creo que lo único que se escapa a la virtualidad fue la odontología y la peluquería, porque hasta las citas médicas son virtuales. Un desastre, un desacierto. Hay que decirlo
Y en países como Alemania, Irlanda, Japón y Estados Unidos, sigue siendo la presencialidad la regla general. La excepción es que los juicios se hagan virtuales. ¿En qué eventos no se hacen juicios virtuales? O más bien, los juicios virtuales se hacen si y solo si el procesado, 1, está de acuerdo. 2, cuando se traten de delitos o se juzguen delitos de mediana o pequeña envergadura. Quizás lo que nosotros conocemos acá en Colombia como delitos de bagatela, conciliables, querellables, desistibles, transigibles, negociables. En Chile, recientemente, algunas posiciones han dado cuenta que hacer juicios virtuales o los que ya se surtieron dan lugar a un pronunciamiento de anulabilidad. Es decir, se vicia la actuación, se contrae hasta el estado en que se hicieron y no se pueden hacer juicios virtuales. Colombia, aunque recientes resoluciones del Consejo Superior de la Judicatura, al menos hasta diciembre del 2020, que es la fecha en la que me encuentro haciendo esta grabación, o este acto pregrabado, se decía que los juicios virtuales no pueden ser posibles. Desde el Colegio Colombiano de Abogados Penalistas de Colombia, las posiciones están divididas. Son más, pienso yo, los que piensan que los juicios no deben ser virtuales. Lo que son jueces y fiscales en Colombia son más de la tendencia de decir, pensar o creer que los juicios deben ser virtuales. Se está imponiendo como la regla general para que la virtualidad se imponga, impere. No solamente la etapa o fase preprocesal de la actuación penal, sino también la fase procesal o judicial. Es decir, todo debe reducirse a la virtualidad. El 90%, por no decir que un 95% de audiencias, cuando hay un capturado en preliminares concentradas, se están haciendo virtuales. El 90 y 95%, me atrevo a decir que más, el 98% de las audiencias en sede de juicio oral, hablando de acusación, preparatoria y juicio, se están haciendo virtuales. Retomo. Entonces, hasta hace un rato decía que algunos pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura invitan para diciembre del 2020 y parte de noviembre a que se acudieran a los estrados judiciales para que las audiencias se hicieran de manera presencial, guardando todos los protocolos, todas las normas de bioseguridad, los autocuidados, pero que se hagan de manera presencial. Yo soy partidario de que las audiencias sean presenciales, porque la actuación procesal penal en sede de audiencias, sean preliminares o sean procesales, estas audiencias, haciéndose de forma virtual, son un desastre, un desacierto completo. Y lo digo por la experiencia, o basado en la experiencia, porque en artículos recientes que escribí para Ámbito Jurídico, sostuve allí en algún momento que Colombia, si bien es un país tercermundista, subdesarrollado, la tecnología no ha llegado de manera
suficiente, vemos como la telefonía celular, y lo notamos cuando hablamos por teléfono, se nos caen las llamadas. Eso no es más que una tecnología precaria, proterva. Al igual el internet, tenemos que estar repitiendo las audiencias, no se escucha, el internet es muy deficiente. Puede haber banda ancha, puede haber fibra óptica. No me ufano ni me doy el lujo de decir, o al menos digo, tengo fibra óptica, que es un internet con una banda más ancha, más sólida, y la verdad, les confieso, no es fácil, es muy complejo, no hay retorno. Entonces, eso hace que los juicios no sean fluidos, no da ninguna garantía a nadie, que dijera uno, hombre, quien padece las ignominias del proceso es justamente el procesado. Pero inexorablemente, pues digo que el procesado porque es la parte débil, digo que el procesado porque es quien está padeciendo el rigor de el poder punitivo del Estado, la Inquisición, la fuerza, la espada de Damocles pendiendo en su cabeza. Pero digo que es difícil tanto para quien administra justicia, que es el juez, es difícil para quien ostenta la titularidad de la acción y la pretensión, que es el acusador, es difícil quien hace resistencia y oposición a al sujeto activo dentro de la actuación procesal penal, que es quien ostenta la acción y la pretensión, para la defensa. Es difícil para la víctima, quien busca la verdad, la justicia y la reparación y la no repetición. Es difícil para todo el mundo. Es muy difícil audiencias preliminares ante jueces de control de garantías y audiencias procesales ante jueces naturales de conocimiento, y audiencias post pena o post procesal ante jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Entonces, hemos dicho y hemos tratado de pensar, ¿será que esta virtualidad tendrá que permanecer per secula seculorum, indefinidamente en el tiempo, hasta que agote la humanidad? Yo pienso y creo que debemos aprender a vivir y a convivir con una enfermedad más, como tantas en el mundo, que han agobiado a la humanidad, que la han llevado casi al exterminio, como la peste negra en el medioevo, como la tuberculosis, que eran enfermedades que para la época en que la humanidad la padeció, pensábamos que nunca iban a haber remedios paliativos, remedios que contuvieran, remedios para curar. Nadie pensaba que la tuberculosis iba a tener remedios. Hoy nos burlamos de la tuberculosis. Nos pueden dar tuberculosis y la podemos controlar, la podemos curar y la podemos paliar. Pensamos que el coronavirus exterminará a la humanidad. Hay campañas de ONGs gubernamentales que ordenan el encierro definitivo. Pienso que no es la solución. Pero, hombre, sí, llamar a la cordura, al cuidado personal, pero que tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad, sí. La solución no es encerrarnos del todo, acabar con la economía, acabar con el crecimiento y acabar con las idas a salas de audiencias. A salas de audiencias tenemos que volver. Tenemos que aprenderle a Japón, tenemos que aprenderle a Inglaterra, a Irlanda, a Alemania, a Chile, a Estados Unidos. Tenemos que ir a sala.
lo que se haga por medio virtual es ilegal, soslaya el debido proceso estructural, soslaya el debido proceso probatorio. Y tenemos que hacer campaña y contrarrestar esas posiciones de que dicen de que si vamos a la calle moriremos, de que si vamos a sala de audiencias moriremos porque hay preexistencias. Podemos morir en la casa con una salida al baño y resbalarnos y caer muertos. No, la situación y la condición natural del ser humano es morir. Algún día vamos a morir de cualquier situación. Cuidémonos, pero salgamos. Juzguemos a las personas en salas de audiencias. Entonces, ¿por qué no debemos de hacer en salas o hacer las audiencias virtuales a los procesados? No las debemos hacer porque la justicia es gratuita. Ya nos lo dijeron en nuestros códigos de procedimiento penal, en nuestras leyes. La justicia es gratuita, la administración de justicia es gratuita. Para eso estamos pagando impuestos. De los impuestos se pagan los jueces, de los impuestos se pagan los fiscales, de los impuestos se paga policía judicial. Entonces, ¿por qué tenemos que obligarle a las partes a tener dispositivos electrónicos? Está probado ya, y no soy ingeniero de sistemas, que la plataforma Microsoft Teams, que es la que sugiere el Consejo Superior de la Judicatura, para que se evacúen audiencias judiciales por medio virtual, no funcionan con computadores, no funcionan con laptops, no funcionan con estos computadores portátiles. Es que no, de un lado ni se adaptan y de otro lado se caen definitivamente. Funcionan un poco algo mejor por celulares, por smartphone, así como lo estoy haciendo yo aquí en esta conferencia. Más o menos. Viene el segundo problema. Si hay una buena cámara, si no hay una buena cámara, si es buena o mala, qué tanta resolución tiene, te ves, no te ves. Terrible. El internet. Si tiene internet bueno el juez, no lo tiene un testigo, no lo tiene el fiscal, o lo tiene la defensa, o medianamente un defensor de familia, o un defensor de víctimas. ¿Qué dilema? Entran muchos a sala de audiencias, pero no hay servicio de internet. Con uno que no escuche, hay que volver nos tenemos que devolver, vuelve y repita. ¿Qué fue lo que dijo? Díganos otra vez. Eso es un caos, eso es un desastre, eso es un fiasco. La publicidad se acabó. La publicidad se acabó. Las audiencias eran públicas. Podía entrar el público. Es un control social que tiene que ostentar la sociedad sobre la fiscalía, sobre los abogados defensores, públicos o contractuales, y sobre los jueces. Ahora la gente le dice a uno: doctor, ¿puedo ir a la audiencia? ¿Me puedo conectar? No. Ah, pero no es delitos contra menores de edad. No, no puede. ¿Por qué? Ah, porque se roba banda ancha de internet. O no permite que fluya la audiencia. Ahora nos conectamos tres: el fiscal, el abogado de la defensa, el juez, y ya quien se conecta tiene que apagar la cámara y el micrófono, porque si no le roba banda ancha al que está interviniendo. Cuando la presencialidad siempre nos tenemos que estar viendo. ¿Por qué tenemos que apagar la cámara? ¿Por qué tenemos que apagar el sonido? Si es que la participación tiene que ser activa, permanente y constante, de manera fluida. Esto es un desastre. Es una hecatombe. La justicia se acabó en Colombia. Porque muchos países dicen: no, señor.
¿Usted se imagina en un juicio oral con la cámara apagada y con el micrófono apagado? Y usted buscando en dónde prender para poder plantear una objeción, una réplica, una contrarréplica, una interpelación. Un fiasco, porque no te da tiempo. Si en sala de audiencia en vivo y en directo, muchas veces no te daba tiempo. O al menos con el micrófono prendido, donde los baffles de la sala, señoría, objeción, ahora aquí por este medio, ya va como en la tercera o cuarta respuesta. Eso es una situación sumamente compleja, pero para todos, no es solamente para el procesado. Entonces, esto tiene del todo cosas en contra. Y de hecho, vemos cómo esto se volvió un desastre porque, y les voy a contar un chisme, no me da pena. Yo he litigado en pantaloneta. Me voy para el tercer piso de mi casa, me pongo una camisilla, como ya uno no se puede dejar proyectar, o hasta sin camisa, corriendo el riesgo de que el juez diga, venga, prenda la cámara que yo quiero ver quién es usted. De pronto la buena fe la presumen y dicen, bueno, sí, puede ser el doctor Andrés Jaramillo, puede ser, pero si me dicen, prenda la cámara que lo quiero ver, me toca decir, ay, no lo escucho, tengo problemas de internet, señor juez, aguárdeme un minuto. Entonces me toca salir corriendo a ponerme una camisa. Uno litigando desde la cama. Eso sí es disponibilidad, disposición. Poder decir, hombre, tengo aquí mi código, con todo el rigor, la vehemencia, la cordura, que llama a los protocolos tan hermosos antes. Poder tener toda la disponibilidad para usted poder ejercer bien su caso. Fiscalía, ejercer bien su caso. Fiscales litigando desde la cama, desde una hamaca, desde su finca. Les voy a contar otra cosa y tampoco me da pena. Y es terrible, pero por los tiempos. Es por los tiempos. Y pasa. Quizás por la comodidad. Porque yo pues, si yo sé que esto no demanda prender una cámara, yo no me pongo una corbata, no me la pongo. Pero ir a sala de audiencias por respeto, con las partes, con el juez, con los clientes, con el público, usted se pone su corbata y va a sala de audiencias. Y hay que decirlo, los jueces no se ponen toga. La magnificencia de la justicia. Mis clientes me dicen, doctor, ¿y quién es el juez? ¿Quién me juzga? Uno de los vacilares principios de la actuación procesal penal es justamente esa. Un juez natural, una figura indelegable, improrrogable, que recae en el tercero imparcial que imparte jurisdicción, quien recibe la pretensión del titular de la acción para dirimir un conflicto intersubjetivo de intereses, y es esa potestad pública de administrar justicia, pero con su toga, distinguirse de los demás. Pero allá vemos a uno en pijama, al otro así todo desgualetado, al mejor estilo de un conductor, hasta un conductor de esos que conduce colectivos para Itagüí, ya va mejor presentado que un abogado en sala de audiencias. ¿Ah? Qué cosa tan desastrosa. Usted litiga desde el carro. A mí me ha tocado llegar cogido del tiempo y en ocasiones proyectarme hasta en 2 y 3 audiencias al mismo tiempo. Me burlo nada más y nada menos con mis compañeros de oficina en mi firma Total Jurídica y digo, mire, cosas que yo no había visto antes. 2 y 3 celulares prendidos, el computador en 2 y 3 audiencias, como si uno fuera un DJ. Y toque aquí, prenda aquí, ¿y qué me dijo usted? ¿Qué dijo señor juez? ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo la virtualidad. Eso es lo que está haciendo la virtualidad.
La virtualidad lleva a que usted desayune y almuerce y coma aquí proyectado en una audiencia. Y es verdad, a los jueces se les olvida y empiezan audiencias a las 7 de la mañana, se van de largo y por despachar apagan cámaras y en ese ratico usted volea pala. Simple. Oígame usted, es que esto ya es más fatigante aún, porque ya las audiencias se van hasta las 8, 9, 10 de la noche. Eso ya pasa. No, sigamos. Y es que aludiendo a esto de la virtualidad, esto es un desastre. Mientras uno evacuaba 4 y 6 testigos en una sesión de un día, agotando interrogatorios cruzados completos, hoy por hoy, y no exagero, 1 o 2 testigos al día en casos complejos. 1 o 2 testigos. Y esto es lo que lleva justamente a que toquemos ya un tema de cómo incorporamos la evidencia ya en sede de juicio. Porque es que recordemos que también se puede incorporar evidencia en audiencias preliminares. Y si vamos a ser técnicos, la evidencia lo es para el juez de control de garantías, como lo que en medios de conocimiento lo es para jueces de conocimiento. Entonces, hechas estas precisiones de lo negativo a lo que concierne las audiencias virtuales, y sí, de buen recibo las audiencias presenciales, entonces empecemos a pensar. Medios cognoscitivos o medios cognitivos, que es lo mismo que fuente de prueba. Artículo 275 del Código de Procedimiento Penal. Medios de conocimiento, prueba. Fuente de prueba, prueba. Fuente de prueba, artículo 275. Elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Medios de conocimiento, prueba. Artículo 382. Testimonios, documentos, pericias o experticias, técnicas o científicas, inspecciones judiciales. Fuente de prueba, juez de control de garantías. Prueba, juez de conocimiento. Juez de control de garantías despacha fase preprocesal que en la indagación y la investigación controla actos de fiscalía y defensa. Muchas cosas. Audiencias preliminares, control previo, control posterior, decisión y verificación. Juez de conocimiento despacha 4 audiencias. Esas 4 audiencias son procesales, acusación preparatoria, juicio oral y lectura de fallo. 4 audiencias. Fácil. Entonces, digamos, fuente de prueba concierne a juez de control de garantías, prueba concierne a juez de conocimiento. Pero ¿qué es evidencia? Hay una falacia en el código, como tantas que trae, y es que hablan de evidencia física. Pero la evidencia puede no siempre ser física. Puede haber evidencia
intangible, hay evidencia tangible, hay evidencia palmaria, hay evidencia que usted puede observar, hay evidencia que no siempre, como ahora que está tan de moda, los delitos informáticos. Entonces, empecemos por verificar. La fuente de prueba, si usted a bien tiene en audiencias preliminares concentradas, especialmente en aquella que busca imponer medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías, artículo 306 y siguientes de nuestro reducto adjetivo, entonces usted puede aducir fuente de prueba, si se quiere, en oposición a la que presenta el titular de la acción, que es el fiscal. A no dudarlo, sí. A no dudarlo, sí. Y hay dos tipos de evidencia: aquella que desquicia o impugna la presentada por tu opositor, o dos, fuente de prueba defensiva. Pero entonces, digamos, ¿cómo podemos clasificar esa prueba? Vamos a centrarnos realmente entonces quizás en algo bien interesante o algo bien importante. La fuente de prueba, que es elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se reduce a lo tangible y a lo intangible. Igual pasa con los medios de conocimiento: testimonios, documentos, pericias, experticias o inspecciones. Se reduce a lo tangible y a lo intangible. El problema está es en que ¿cuál es la capacidad suasoria, suasiva o persuasiva que le puede llevar a un juez, sea de control de garantías o sea natural de conocimiento? La prueba o su fuente, el éxito de su capacidad, depende de cómo tú se la presentes al juez. La prueba por sí misma no habla. La prueba o su fuente por sí misma no le va a decir nada al juez. Definitivamente no. La información al juez le entra ¿por dónde? Por los oídos. ¿Cómo le hago entrar esa información al juez? ¿Por los oídos? ¿A través de quién la presenta? ¿Quién la presenta? El testigo. El testigo. ¿Pero quién controla a un testigo? Tú. Tú. Fiscal o defensa. Porque usted puede ostentar prueba para absolución o prueba para condena, pero si no la maneja, si no la controla a través del testigo, quizás el juez no se convenza de ese medio de conocimiento que lo va a llevar a forjarse un hecho jurídicamente relevante o a que ese hecho se desvanezca. O a que ese hecho se desvanezca. Entonces, miremos pues. Y vamos a ubicarnos en los medios de conocimiento. Artículo 382 de nuestro Código de Procedimiento Penal. ¿Cuáles son los medios de conocimiento? Los testimonios. Y los testimonios se pueden clasificar
Sí, claro. Ramiro Marín, maestro de maestros, a mi buen saber y entender, es aquel que quizás mejor ha clasificado o se ha dado a la tarea de clasificar y denominar a la clasificación de los testigos. Y entonces, digamos, ¿quiénes son los testigos en la actuación procesal penal? Vamos a anotarlos. Uno, el más común de todos, el testigo directo. El testigo directo es el mismo que llaman o conocen testigo de hechos, también conocido como el testigo inmediato. Otros también lo conocen como el testigo presencial, aquel que percibe de forma directa o inmediata a través de sus sentidos un fenómeno de la vida y un hecho jurídicamente relevante que le puede interesar ¿a quién? Al derecho penal. Ese es el testigo directo. Muchas veces los sujetos procesales o los litigantes lo denominan quizás el testigo estrella, porque es el menos falible. El artículo 402 dice: aquel que a través de sus sentidos, y los sentidos, ¿cuál es el más agudo de todos? La vista. Presenció un homicidio, presenció un secuestro, presencié un acceso o un acto. La vista. Pero también son sentidos los oídos, el olfato, el gusto, el tacto, lo que puedo percibir o tocar. Ese es el testigo directo. ¿Cuál es la inversa del testigo directo? El testigo indirecto. Este testigo número 2, copiémoslo aquí, el indirecto, es el testigo inmediato o testigo no presencial. Yo lo ubicaría como un testigo de referencia, porque conoce por interpuesta persona, a través de otro o un tercero, un hecho que si bien no presenció, no conoció, lo asumió por otro. Pero inexorablemente aquel tiene que contenerlo o referenciar o aprender ese conocimiento a través de algún medio, sea escrito, sea en un video o sea en una grabación. Pero obtengo ese conocimiento, no solamente lo registro en mi cerebro y en mi mente, sino que lo dejo registrado en otro medio. Ese es el testigo indirecto. Y ojo, podemos hablar de testigo de referencia y otra cosa muy distinta es el testigo de oídas. El testigo de oídas, que es otra definición o clarificación donde hay mucha confusión, inexorablemente, de una manera u otra, lo denomino yo como el testigo chismoso, como la viejita que llega a la tienda y dice:
Ay, ¿qué pasó? No, mire, lo acabaron de matar. Entonces, la viejita va y le cuenta al otro vecino y eso se va volviendo como un teléfono roto. Y la información se va, ¿qué? Tergiversando. Entonces, ese testigo, si bien no está clasificado en el orden jurídico como si está regulado el testigo de la prueba de referencia, que es excepcionalmente admisible, y de ello se desprende del artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, está clasificado y hay que acreditarlo para que sea admisible, pues de lo contrario no puede ser admisible. Entonces, el testigo de oídas no ha desaparecido, aún sigue, y aún así se decreta. En lo personal, yo cuando mi opositor litigioso pide decreto de testigo de oídas, ni me niego ni me opongo a que sea decretado. Porque al menos algunos defensores, pues lo que va a llevar es confusión. El testigo de oídas es un testigo fácil de impugnar, es un testigo fácil de desacreditar. Y si la estrategia de la defensa es pretermitir que haya duda probatoria, quien la va a llevar es un testigo de oídas. Y créanme que si entre testigos directos, entre ellos hay disparidad o llevan confusión porque no perciben las cosas igual y se impugnan porque nadie puede apreciar un hecho de manera idéntica o auténtica, ¿qué diremos de un testigo de oídas? El testigo de oídas muy seguramente no va a coincidir o nunca va a coincidir con un testigo presencial. El testigo presencial lleva una información y el testigo de oídas va a llevar otra información. Y cuando tú los cojas, a los dos, el juez va a decir, el hecho no me queda claro, no me queda claro el hecho. Al menos pues para la defensa. Hay testigos de abono. El testigo de abono es el mismo que llaman de convalidación. Y también se conoce como testigo, además de abono o de convalidación, otros lo llaman de ratificación. Este testigo es importante porque reafirma lo que otro testigo ya dijo. Y aplica tanto para testigos peritos como para testigos presenciales. Y el testigo de abono, especialmente para la fijación de un hecho jurídicamente relevante, me parece pertinente, loable y plausible que se decreten varios testigos. Y obviamente que para el momento de decreto de pruebas, en la audiencia ya preparatoria, los jueces, o más bien la contraparte, en un momento dado diga, señor juez, como hay redundancia de testigos y hay que honrar esos vacilares principios de celeridad, economía procesal, entonces solamente decrete uno, señor juez, ¿para qué va a traer 5? Opóngase siempre. Si tiene que llevar 5, llévelo 5, por aquello de que puede ocurrir que un testigo no rememore el dato, no recuerde bien por el paso del tiempo o por consecuencia del susto, no lleve la información exacta, concreta y precisa que usted quiere que el juez conozca. El testigo en juicio, con un testigo en juicio pueden pasar muchas cosas, se puede poner nervioso, o antes de presentarse a audiencia, el testigo se tuerza, lo amenacen, lo compren, lo sobornen. Y eso pasa, y pasa mucho, y puede pasar. Entonces, o
que incluya la información que usted quiere, pero la incluye incompleta. Si usted quiere que diga, habían 4 personas, y esta persona dice, no, yo no recuerdo cuántas personas habían allí, porque cuando vi que empezó a disparar, yo salí corriendo. Pero ¿cuántas personas habían? No, yo no recuerdo. Tenaz. Entonces viene el otro testigo de convalidación y abono y dice, sí, no, yo sí recuerdo. Yo estaba ahí y vi 4 personas. Hugo, Paco, Luis y María. Ah, bueno. Porque Hugo, Paco y Luis y María son testigos de cargos de la fiscalía o son de descargos de la defensa. Mire la importancia. No lo dijo uno de los testigos presenciales, lo puede decir otro. O el testigo número 3, Luis, dirá, sí, yo recuerdo que el arma era pavonada. Uy, no, y era niquelada. Entonces que vayan otros y enderecen el dicho de Luis. Que diga que el arma, al menos el color que yo quería que dijera. Entonces, muy importante los testigos de abono, porque uno puede ratificar lo que dijo el otro. Le va a dar ¿qué? Contundencia a la declaración del primero. Entonces el primero dijo una cosa, ya lo que diga el segundo y el tercero va a reafirmar el hecho, y el juez dice, muy difícil, al primero no le creí, porque era gago, y además lo vi como nervioso y sudaba, pero vino el segundo, vino el tercero, vino el cuarto y vino el quinto, y dijo, ah, sí, puedo creer. Puede pasar que en el alegato de cierre la contraparte diga, o su opositor litigioso diga, no, eso es producto de una coartada. Ahí se pusieron de acuerdo 5 y sentar a 5 para que se aprendan un formato al mejor estilo de un actor. Pues es que eso es muy fácil. Pero eso ya va de acuerdo a la manera en cómo usted maneja en juicio los testimonios. Y en réplica, en un alegato de cierre, usted le puede decir al juez, si es verdad que fue producto de una coartada, señor juez, ¿por qué mi opositor litigioso, quien se duele y se queja de que se pusieron de acuerdo y se aprendieron una historia de memoria para venir a contársela a usted aquí, ¿por qué no los impugnó en el contrainterrogatorio? Era el escenario para haberlo hecho, no era para haberlo hecho en un alegato de cierre. Mire qué interesante. Se aprendieron el libreto, pero entonces cuando yo vengo con una historia memorizada, pues ¿por qué no le impugna a través de preguntas niñas, mínimas, pequeñas, que usted pueda sacar al testigo? Los testigos de abono son importantes. Peléelo siempre. Si 10 personas vieron el hecho y a usted le interesa que vayan y digan al juez, pida a los 10. Tienen que ir. Máxime. Cuando en este mundo bien peligroso que estamos, van y le matan a un testigo. O se lo amenazan. O ya no los encuentran. O se va del país. ¿Qué va a hacer usted? Y a lo mejor no tienen entrevistas. Y recordemos que el artículo 381, inciso último, dice por allá que con prueba de referencia no puede haber condena. Yo puedo traer un entrevistador para que incluya la información vertida en una entrevista, pero ¿eso qué le va a decir al juez? Entonces, muy importante pelear los testigos de abono. Yo estoy haciendo esta clasificación de los testigos porque cuando empecemos a hablar de la incorporación, la aducción de la fuente de prueba, es a través de los testigos que se tiene que hacer. Y aquí vamos a hablar de algo importante porque vamos a tocar lo que son documentos y evidencia tangible y que es lo que realmente entra como prueba a juicio. Vamos pues, hemos visto hasta ahora, de acuerdo a la clasificación de los testigos, 5 modalidades o se distinguen hasta ahora, de acuerdo a algunos sectores de la doctrina, estas 5 modalidades de testigo. Testigos directos, testigos indirectos, testigo de oídas, testigo de referencia y testigo de abono o convalidación. Vamos a revisar otras 5 clasificaciones de testigos para que sean en total 10. ¿Cómo se clasifican los testigos entonces? Ya hemos visto 5, veamos. Hay otra clasificación que se conoce
como el testigo de referencia. ¿Cuál es este testigo? El testigo de referencia es aquel que, habiendo hecho un trabajo previo fuera de juicio y lo deja consignado, condensado o sintetizado en algún documento, debe ir a juicio a reafirmarse, ratificarlo, como cuando un estudiante va a defender una tesis ante un jurado, tal cual. Uno lo hacen defendiendo el método científico, otros lo hacen en razón y por virtud a una labor de campo cuando se procesa el procesamiento de la escena del crimen, un criminalista. Entonces, usted hace un trabajo, lo consigna y con base en ese conocimiento usted va y se lo sustenta al juez. Vamos a poner ejemplos prácticos como el de la policía judicial. Policía judicial, todo lo que hace lo consigna en informes, todo. Entonces hemos visto, al menos para el caso colombiano, cómo es, hay unos formatos prediseñados desde que se hizo la ley 906 de 2004, se hicieron unos formatos, la Fiscalía se inventó unos formatos y a todos les puso nombre. Formato FPJ1, FPJ2, FPJ30, FPJ40, y esos son formatos y formatos y formatos. Eso le ha hecho daño bastante a la Fiscalía. Y de esas debilidades nosotros los abogados defensores nos aprovechamos. Porque es que condensar la información de una manera tan cuadriculada a como está en un formato, eso es caótico. Entonces, fíjense ustedes, procesamiento de acta de inspección a cadáver. Eso que condensa allí, que no es prueba, lo que es prueba es el testimonio, salvo que sea adjunto o complementario a la palabra, debe ir a sustentarlo ¿en dónde? A un juicio. Una necropsia, eso se consigna en un formato, causas o consecuencias de la muerte, debe ir a sustentarlo a juicio. Entonces, el testigo de acreditación, y en cuanto a policía judicial, dirá o indicará si procesó la escena haciendo un barrido en franjas, en espiral, de forma cuadriculada, los hallazgos de la evidencia, cómo hizo para la obtención del mismo, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando va a juicio, presentan de forma alternativa donde condensa esa información y allá tiene que ir a ratificar. Los hallazgos de sustancia alucinógena o material estupefaciente, vemos que hay unas pruebas preliminares de PIPH para si ante el reactivo que se pone para esa sustancia incautada da positivo, ya tenemos al menos que fuente de prueba de referencia, porque ya para hablar de prueba o de prueba como tal, tiene que haber una experticia científica hecha en laboratorio, donde un ingeniero químico me dice a mí, eso es cocaína, al tanto por ciento y pesa tanto. Entonces, valga decir de paso, el perito es un testigo de acreditación, porque con ese conocimiento científico, técnico o tecnológico, él pone ahí cuál es el método, la metodología y qué conocimiento aprendió a través de un protocolo, un procedimiento o un método científico. Ese es el que llamamos que
yo a través de un método obtengo un conocimiento. ¿Qué puede ser esto? A simple vista es un lapicero, pero el que esté al otro lado de la cámara podrá decir, no, esto es un trabuco. Nadie lo sabe, pero hay que imprimirle un método científico y empezar a describir la evidencia para yo luego llegar o arribar a una conclusión. Este es el objeto a estudiar. Entonces, el testigo de acreditación, como su nombre le indica, va a acreditar algo en razón por lo cual y en virtud tiene conocimientos profesionales o que tiene conocimientos, valga decirlos, empíricos, en razón a una ciencia, arte u oficio. Entonces, sea porque es un profesional, sea porque es un magíster, sea porque es un doctor, un postdoctor, o porque sea un empírico, y es válido. Pero vuelve y juega. ¿Cuál es el convencimiento que va a tener el juez de ese testigo que tú le vas a llevar? Así es simple. Hablemos de el testigo de refutación. Muy importante. Muy poquitos litigantes lo usan. Muy poquitos litigantes. Aquí hay una discusión. Primero definámoslo y luego decimos cómo lo podemos aducir. Y el testigo de refutación es aquel que va a impugnar, menguar, mitigar, paliar o desvirtuar un homólogo. El testigo de refutación es el que desmiente a otro de iguales categorías o condiciones, o que desmiente a otro que no tiene ese conocimiento. Ese se llama testigo de refutación. Testigo de refutación. La sede natural para impugnar credibilidad en un testigo es en el contra. Hay abogados muy hábiles, muy versados, muy eruditos, pero que por más que sepan de derecho, no podrán impugnar a quien es el dueño de un conocimiento específico, sabedor y poseedor de un conocimiento específico. Un maestro de maestros, Noyer Agudelo, dice que el conocimiento del abogado no se puede reducir solamente al derecho, que tiene que saber y conocer mínimamente de criminalística, y le asiste bastante razón. Otro maestro de maestros, y no es penalista, se llama Hernán Valencia Restrepo, dice que quien solo de derecho sabe, ni de derecho sabe. Y es verdad. ¿Cómo hará una parte para contrainterrogar, impugnar a un testigo de acreditación que es dueño de un conocimiento determinado? Un médico, un ingeniero, un balístico, un morfólogo forense, un odontólogo forense, un dactiloscopista. Tiene que conocer y saber un poquito, aunque sea un poquito, porque si no, será un fiasco, será un fracaso, usted nunca lo va a poder impugnar. Entonces, mire usted, el testigo de refutación tiene que tener los conocimientos de un asunto en particular que se esté tratando. Traigamos un ejemplo. Llevan a la niña a un examen sexológico para determinar si su himen, que es una membrana, está íntegra, no está íntegra, está elástica, o hay lesiones, o hay una ruptura, o en fin. Y le hace todo el protocolo, le hace el triaje, la anamnesis,
la evaluación, la sienta, la examina y toda la cosa. Y luego por allá en las conclusiones coloca: tiene una afectación mental y se evidencia un trastorno. Y uno entonces empieza a decir, pero ¿dónde la estaban examinando? Por allá abajo, y terminó concluyendo algo por allá arriba. Y es médica legista o médico legista, y uno dice, ¿será ginecólogo, ginecóloga? Y entonces empieza uno a indagarse y dice, ¿cómo concluyó que tenía un trastorno mental o un estrés postraumático? Ese es un testigo de acreditación atrevido, que invade esferas del conocimiento que no conoce, que tampoco le dijeron que tenía que examinar. Le mandaron a examinar el órgano reproductor, no le mandaron a examinar otra parte del cuerpo, pero lo colige para hacer de su informe algo más grave. Y los peritos o testigos de acreditación, especialmente los peritos, se deben a la ciencia, no a las partes. No tienen que favorecer a las partes. Ellos se deben a la ciencia para auxiliar a la justicia. Entonces, cuando me dicen a mí en un examen sexológico que la menor tiene un trastorno mental o un estrés postraumático, pues simple. Yo me traigo un testigo de refutación, un psiquiatra, un neurólogo o un psicólogo forense para que vaya y le diga a ese médico o a esa médica legista que no pudo haber llegado a esa conclusión, porque para poder saber si hay una persona que tiene un trastorno mental hay que hacerle unas pruebas psicométricas o hacerle unas pruebas o unos tags o qué sé yo, para poder saber o definir o conocer si esa persona podía tener un trastorno mental o no. Basado en esos manuales que ellos tienen, el DSM-4, el DSM-5 con sus respectivos ejes, y saber en dónde se ubica ese tal trastorno y cómo llego yo a esa conclusión para saber que efectivamente la examinada, que en principio iba a ser examinada por sexología, y terminan diciéndome que tiene un trastorno mental. Para eso sirve un testigo de refutación. O el testigo de refutación balístico, que llega y dice en su informe: esta arma es apta para disparar, obtenida en el lugar de los hechos. Y va y no mira el procedimiento y dice, es que hice un protocolo de desarme de campaña y encontré que todas las piezas están perfectamente sincronizadas, y por ese desarme yo concluyo que el arma dispara. Entonces llega el balístico de la defensa y dice, pues para yo saber si una arma es apta para disparar o no la tengo que disparar, es un principio básico de la balística. Además, las normas que regulan las armas, creo, no recuerdo bien la norma, dice que por arma de fuego se entiende toda aquella que, una vez accionada, la aguja percutora impacta el fulminante y genera unos gases expansivos que expulsan un proyectil. Algo así. Pero si yo no la disparo, yo no sé si el arma es apta o no para disparar. Como cuando uno va a comprar un carro. Uno lo mira por fuera, pero luego ahí lo prende. Y si no, ¿cómo va a saber si está bueno o no? Entonces, eso es como algo, como un principio básico. Pero aún, además de eso, va el perito balístico de la defensa y dice, pero es que hay que tener en cuenta que esta pistola no tiene el resorte de la corredera y la aguja está desviada no sé cuántos milímetros, lo cual quiere decir que no va a impactar jamás el fulminante que se encuentra en la vainilla.
¿Cómo queda entonces el perito inicial de balística? Va a quedar impugnado. O sea que no siempre se impugna a través de un contra. No siempre. El contra es bueno para impugnar. Pero otra persona que tenga un conocimiento, dígame usted, por más elocuente que sea, usted es una persona brillante en su discurso, pero que empiece a hablarle a un juez sobre medicina, sobre psicología, sobre astronomía, dirá, este es un sofista. Pues alguna cosa de derecho pues sabe pero es que este no tiene esos conocimientos. Ahora, lo otro es, uno puede alegar al final solamente lo que se debate en juicio. Por tal razón pienso que estos testigos de refutación importantísimos son como los volantes de contención en la selección Colombia. El volante de contención es el que me frena al otro. Claro, porque si el juez se queda con el conocimiento que le transmite solamente el testigo perito, testigo de cargos, esa información pasa a derecha y va a ser delicado. Va a ser delicado. Les decía ahorita hace un rato que cuándo y en qué momento se decreta este testigo. Algunos sectores de la doctrina dicen que solamente después de que declara el testigo impugnar o testigo de acreditación o testigo perito. Declaración recibida, quien la pida, en este caso la defensa, dirá, señor juez, solicito se decrete como testigo de refutación a otro psicólogo, porque lo voy a desmentir. Yo pienso que no. Uno quizás desde la audiencia preparatoria le puede ser decretado el testigo de refutación, porque recordemos que recibe uno muchas veces desde el mismo traslado esto de la demanda de escrito de acusación con sus anexos, bases de opinión pericial, informes, entrevistas. Ejemplo, ¿qué podemos decir del testigo presencial que se afirma haber visto cuando no estaba en el lugar de los hechos? En una entrevista, y tenemos información de que ese testigo estaba a 10 cuadras donde mataron a esa víctima final. Yo llevo un testigo de refutación que efectivamente me diga ahí no estaba parada esa persona, o quien monitoreaba las cámaras. Será un testigo de refutación inexorable. Acreditaré que el testigo estrella de la fiscalía no estaba ahí. ¿Es un testigo de qué? De refutación. Porque el testigo directo y presencial de la fiscalía hablará diciendo, sí, yo percibí los hechos a menos de 2 metros, nunca lo perdí de vista, fue un objetivo que perseguí de principio a fin, lo recuerdo como si fuera ayer, sé qué ropa tenía puesta, en qué mano empuñaba el arma, cuando con motivos abyectos y fútiles, con alevosía y sevicia, descargó el arma de fuego varias veces impactando a la víctima. Eso lo podrá decir escandalizando y llamando la atención. Y eso simplemente con 1 o 2 testigos de refutación se despacha facilito y se saca ¿de dónde? De la escena del acontecimiento, del teatro del acontecimiento de los hechos. Entonces, el testigo de refutación es bastante importante. Viene otro testigo, el testigo experto. El testigo experto es aquel que conoce de un hecho, lo percibe de manera directa, es un testigo directo, es un testigo inmediato, es un testigo presencial, es un testigo de hechos, pero tiene un plus adicional, tiene una formación y un conocimiento como si lo tuviera un perito, pero no lo es en estricto sentido. Hay diferencias tenues, pero entonces digamos, y pongamos un ejemplo, un físico le toca percibir cómo un bus atropella a una viejita y le quita la vida. Él está parado esperando
y ve a qué velocidad viene y en qué momento o a partir de qué momento empieza a frenar. Sabía que el semáforo estaba en rojo, pero si tuvo la suficiente previsión, el conductor del bus pudo haber empezado a frenar desde un momento determinado. Él dice, hombre, de acuerdo a mis cálculos, porque yo soy físico de la Universidad Nacional y de acuerdo al volumen del bus, calculando la velocidad que traía y la distancia que tenía con el objetivo, si esta persona desde tan distancia hubiera podido frenar y de acuerdo a lo hubiera podido evitar ese accidente, pero frenó ya estando encima a escasos metros, lo cual era imposible que hubiera podido evitar esa colisión o ese choque. Entonces se subroga un conocimiento adicional y entonces estamos frente a un testigo experto, pero no es perito. No es perito porque él no ha practicado ninguna experticia técnica o científica, ni ha elaborado un informe. No, él simplemente, de acuerdo a un conocimiento, colige tal situación. Ejemplo, acaban de avaliar una persona y uno de los primeros socorristas es un médico. Y llega a socorrer a la persona y pues cualquier persona dirá, un incauto, al menos yo, pues si yo veo una persona en el piso con un lago hemático grande, lo primero que se me viene a la cabeza es, no, murió como consecuencia de un shock hipovolémico porque pudo haber comprometido órganos vitales, piensa uno en principio, le perforó el pulmón, qué sé yo, y murió. Y llega el médico y dice, el médico que lo atiende pues ahí, y no le ve sino una sola herida de bala, donde solamente le raspó el hombro, y ya. Y dice, no, él murió como consecuencia de un infarto. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? La causa directa y esencial de la muerte no fue que le haya comprometido órganos vitales. Mire qué interesante. Y quizá no haya muerto en el lugar de los hechos, sino que haya muerto en urgencias y que no haya recibido una atención inmediata. Entonces, ¿estamos hablando de unas lesiones o estamos hablando de un homicidio? ¿Un homicidio culposo en el médico o un homicidio doloso en el agresor que portaba el arma? ¿Hubo desidia, inobservancia, violación al deber objetivo de cuidado? Tantas cosas que pueden concurrir. Entonces, esa es la importancia de poder pensar ahorita en un testigo experto. Difícilmente podemos pensar que una persona que tenga un conocimiento más especializado que el conocimiento de un testigo común y corriente pueda darnos un plus adicional que pueda servir en tal sentido. Ahora, hablemos de otro testigo. Este es el número 9 y es el testigo técnico. El testigo técnico es también aquel que tiene un conocimiento especializado, que lo tiene ese testigo y no lo tiene otro, y que puede dar cuenta de algo en particular. No es presencial de hechos, valga decirlo desde ya, pero que va y da cuenta desde su conocimiento de una situación en particular. Venga, empecemos a hablar entonces de una historia clínica. Lo ideal es que en principio quien vaya y dé cuenta de lo vertido en la historia clínica, la epicrisis, la anamnesis, los hallazgos, las observaciones, dé cuenta de ello el médico que suscribe la historia clínica. Pero, de no ser posible, ese médico lo puede hacer otro médico de iguales condiciones
y sería un testigo técnico. Y él puede ir a dar cuenta de su historia clínica aunque no la haya firmado. O de un conjunto de documentos, historias clínicas, órdenes de cirugía, un componente de elementos que esa persona vaya y explique a un juez. ¿A la luz de qué? De la medicina, que es una ciencia de la salud. O un conjunto de documentos complejos y esa persona vaya y dé cuenta. Vamos a hablar de otro ejemplo más palmario. Un ingeniero civil que nos diga por qué se cayó el edificio Space en Medellín. Tenemos que coger los planos, tenemos que coger los documentos que dan cuenta de qué hierro se utilizó, qué tipo de cemento se utilizó. Todos esos documentos juntos, entrar a revisar, por ejemplo, las bitácoras de los ingenieros residentes, de los ingenieros de obra, de las interventorías. Entonces, yo no voy a llevar a todo el que tuvo que ir a construir el edificio Space. Es más, si yo lo llevo, obviamente van a decir, no, eso quedó perfecto. No, yo llevo un testigo experto que coja todo ese material y me diga, ¿qué pasó aquí? ¿Había resistencia? ¿No había resistencia? ¿Los cálculos estructurales quedaron bien hechos? ¿Si soportaba el peso? ¿No lo soportaba? ¿El estudio de suelos daba para haber construido un edificio de tantos pisos? Todo ese tipo de cosas. ¿Quién me viene y me lo dice a mí? Un ingeniero experto, que es un ¿qué? Perdón, un testigo experto, que es un ingeniero civil. Experto no, técnico, un testigo técnico. Ese testigo técnico tiene un conocimiento especializado y con todos esos documentos va a ir a cuenta en sede de juicio de esa situación en particular. Ese es el testigo técnico. No vio, no presenció y que con una serie de documentos va y declara una situación en particular. Vamos al 10º testigo en su clasificación. Hay un 10º testigo. Ese testigo número 10 es el testigo de reconstrucción, que como su nombre lo dice y lo indica, es el que reconstruye un hecho. Claro que es que a los jueces hay que reconstruirle hechos, eso es lo que ellos están buscando. Un juez, hay antecedentes históricos, pero uno a un juez le lleva hipótesis. Sofista, falaz, mendaz será aquel que en un alegato de apertura le diga al juez: yo soy el dueño de la verdad real, señor juez, de la verdad histórica, de la verdad procesal, de la verdad probatoria, de la verdad verdadera, de la verdad mundial. No se ría en sala de su opositor, pero sí por dentro téngale consideración. Dígale, hombre, ¿qué? ¿No le parece? Usted lleva hipótesis. Hay hipótesis ofensivas, defensivas, delictivas. Y las hipótesis se descartan o se confirman, se convalidan o se reafirman. Las hipótesis delictivas como tesis y las hipótesis defensivas como antítesis que pugnan se excluyen o se reafirman a través de prueba o su fuente. La prueba es la que habla y la que le habla al juez. Mi hipótesis cobra fuerza y se la voy a confirmar, señor juez. Ah, ¿cómo? Así. Entonces, ojo, vamos a reconstruir hechos y eso es lo que el juez quiere. Por ahora, la única forma para reconstruirle un antecedente histórico a un juez es a través del testimonio. Con todas sus fallas, es falible, maleable. Un testimonio, el testigo al juez le dice lo que le venga en gana. Y más cuando es un testigo corrompido.
de manera antojada y caprichosa, el testigo puede decirle lo que le venga en gana. Pero hoy por hoy hay fuente de prueba menos falible, que son las pericias y experticias. Pero ya nos vamos al terreno de lo que es el testigo de reconstrucción. Reconstruir un hecho es bien difícil, bien complicado, porque ¿quién vuelve a lo que ocurrió? De pronto lo más fiel y lo más fidedigno puede ser una cámara de seguridad. Hombre, que registra el momento exacto en que cegan la vida de una persona. Y aún así uno puede sembrar la duda. ¿Qué cámara me puede a mí sacar perfectamente la cara del homicida? Más cuando lleva gorra, o cuando lleva casco, o cuando está en movimiento, o si es en blanco y negro. Les confieso, en mi vida como litigante, no he tenido la primera condena basado en cámaras. Bueno. Solamente tuve un caso complejo en Itagüí por un homicidio de alguien que conducía un taxi, pero no se pudo lograr la individualización del acusado a través de las cámaras, porque nunca se alcanzó a ver. Simplemente sirvió de transporte, pero que con las cámaras se haya podido individualizar al indiciado, imputado o acusado, por cámara no. Entonces, digamos, la reconstrucción se utiliza mucho en defensas, hace muchos años, para la defensa de militares. Y esa reconstrucción era una serie de cosas y conjuntos que le llevaban al juez un convencimiento. Entonces, ¿quiénes iban a una reconstrucción? Iba un balístico, iba un topógrafo, iba un dibujante, iban varios expertos, levantar un plano, dónde cayeron los occisos, desde dónde disparó, ángulo de tiro, pero dónde queda todo eso consignado en un papel. Mire qué cosa tan precaria, por no decir que rústica. Uno haciendo dibujitos en un papel, pero ¿quiénes hablaban? Los que estaban ahí. Entonces iba el sargento, iba la tropa, iban los testigos, iba el informante. No, es que yo vi que de ese morrito dispararon. Dibuje pues. Haga la topografía. Luego llegaba el balístico y decía, no, pero es que no podemos decir porque es que aquí hay un árbol. Entonces eso se volvía una discusión de, Dios mío. Hoy por hoy hay mapas satelitales. Hay software que reconstruye los hechos. ARAS 360 hasta hace algunos años, otro software especialmente para accidentes de tránsito, o la ubicación de víctima y victimario, ángulo de disparo, y esos software, aunque muy precisos, no son del todo exactos. Entonces, esas reconstrucciones siguen siendo importantes. Miren, si ustedes van al artículo 382 del Código de Procedimiento Penal, uno de los medios de conocimiento que allí se describe es inspección judicial. Inspección judicial. Pero ya no hay inspecciones judiciales. ¿Quién va a ir al lugar de los hechos? ¡Qué peligro! ¿Quién se mete a la Comuna 13? ¿Usted cree que un juez se va a poner la toga para ir a... no entra la policía en tanquetas cuando francotiradores desde terraza están disparando? Un juez no le va. No van a salas de audiencias. No les gusta ya, porque trabajar desde la casa es más cómodo. ¿Sí o no? Ahora va a ir un juez a inspeccionar un lugar donde es bien peligroso y tener que desplazar un batallón para que lo escolte. Entonces, pensemos que esa inspección judicial quedó desueta, no está derogada, porque todavía aún regula, pero una inspección judicial ya ni para procesos civiles, para esas diligencias de secuestro. ¿Ah? Entonces, miremos algo. Ya uno al juez le puede llevar videos, pero un video tampoco dice nada, salvo para decir cosas como que en ese cuarto había 4 ventanas o no habían ventanas,
o en ese cuarto había una pieza y no había, perdón, había una puerta y no habían puertas. Entonces, como para impugnar, no tanto para otra cosa. Entonces, el testigo de reconstrucción o a través de software va y le reconstruye el hecho al juez, o policía judicial a través de un informe: yo procesé la escena del crimen, yo encontré una vainilla a tal distancia en relación con el cuerpo, ya sin vida, de quien ubicamos como evidencia número 1. La evidencia número 2 fue la vainilla más próxima al cuerpo, y eso es reconstruir, y yo le reconstruyo al juez esos hechos. Eso es así entonces en cuanto a los testimonios. ¿Cómo un testigo ingresa a la evidencia? ¿Cómo un testigo ingresa la evidencia, o a través de un testigo se ingresa la evidencia a solicitud de las partes? Si bien es cierto, los testigos se clasifican, de igual manera se clasifican la prueba documental o los documentos. Siendo consecuentes con lo que pregonamos y veníamos hablando desde hace un rato, cuando hablábamos de la evidencia, decíamos que la misma podría ser física o no física, lo que quiere decir que puede ser intangible. Pero entonces, para el caso que nos concierne, traslademos ya ese concepto a la prueba documental. Y es que hay prueba documental descriptiva, enunciativa, declarativa. Y en ese orden de ideas, de ello depende que el documento como tal tenga vocación probatoria o no la tenga. Si vamos a hablar de que el documento es declarativo, en estricto sentido, no podemos hablar de que sea prueba como tal. Prueba será, por antonomasia, lo que el testigo vaya y diga en juicio en razón y por virtud a lo que pudo haber declarado en una anterior ocasión. Si estamos hablando de entrevistas, artículo 206 y 271 del Código de Procedimiento Penal. Si vamos a hablar de una declaración jurada, artículo 272 del Código de Procedimiento Penal. Si estamos hablando de un interrogatorio indiciado, sería el artículo 282 del Código de Procedimiento Penal. Declaraciones anteriores, o una declaración jurada ante notario, una declaración extrajuicio. Hay muchas formas de uno consignar sus afirmaciones por fuera de sede de juicio y de manera anterior, pero que aunque si bien son de un documento, lejos estarán de ser prueba documental. Estos documentos son documentos declarativos, no son prueba, no entran por sí solos a juicio. El documento descriptivo puede en efecto ser prueba. Describe algo en particular. Ejemplo, una escritura pública, una historia clínica, describe algo en particular. El documento enunciativo. El documento enunciativo también puede ser como tal prueba documental. Es un documento que simplemente ilustra, que entre otras, también de paso digámoslo, hay documentos ilustrativos que constituyen evidencia digital. O puede estar contenido de manera física, como una hoja de papel cualquiera, o puede serlo en un contenido gráfico, pero contenido en digital. Entonces, documentos ilustrativos. Un álbum fotográfico palpable a los sentidos, tangible, o en un video, o en video digital. Así las cosas, podemos estar hablando de que estamos frente a prueba documental en el sentido figurado de la palabra. Entonces,
La pregunta ahorita es, ¿cómo los testigos, de acuerdo a lo que vimos ahorita, y de acuerdo a la forma en cómo se clasifican los documentos, podemos entrar a pensar de qué manera se incorpora ante el juez de conocimiento tal situación, o esta fuente de prueba, o esta prueba, para ser más exactos? Entonces, lo primero que hay que discernir es qué tipo de documento es. Si se tiene claro qué es prueba documental y qué no es prueba documental, no hay lío. Si se tiene claro quién autentica el documento o si por ende el documento pasa solo, no hay lío. Pero debemos centrar la atención o contraer un poquito este punto en particular frente a cómo es ese proceso de formación de prueba, que a no dudarlo consultará de manera inexorable un debido proceso probatorio. El que va quizás desde el mismo momento en que él se acopia, se obtiene o se recauda, pasando por la custodia del mismo, siguiendo para el decreto de prueba, que tiene que pasar el tamiz del artículo 375, 376, para que sea decretado. Una vez decretado por parte del juez, él sigue en custodia, en conservación, y una vez ello pasa a lo que es en sede de juicio. El primer momento es pensar quién será la persona encargada de aducirlo, y esta persona no será otra quien lo debe autenticar, o bien que dé cuenta en juicio de su creación, confección, elaboración, o porque lo obtuvo de acuerdo a los protocolos, procedimientos, manuales de criminalística, para saber cómo llegó o cómo logró su obtención. Entonces, esto en relación con los documentos, pero en estricto sentido, ¿qué se incorpora a juicio? Documentos, como ya lo hablamos ahorita, documentos descriptivos, documentos enunciativos y documentos ilustrativos. Un documento ilustrativo, ya lo hablamos, puede ser un álbum videográfico, puede ser un álbum fotográfico, puede ser una altiplanimetría forense, puede ser una georreferenciación fijando puntos para medir distancias, desplazamientos, con base en una foto satelital. Puede ser quizás un análisis link o CRM para ubicar con base en antenas puntos fijos de localización según la radiación de un teléfono celular X, para ubicar en tiempo y espacio a una persona. Hay muchos ejemplos, pero digamos que esta fuente de prueba, al momento en que usted la relacione con el testigo, tiene que sentar unas bases probatorias de tal forma que acredite con el juez de que esa persona tuvo que ver directa o indirectamente con el documento aludido que se pretende aducir. Ya lo dije, o bien porque tuvo participación directa en su creación, o bien porque tuvo participación directa en su obtención. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que cuando usted sienta las bases probatorias, debe pasar al proceso de autenticación. Y la autenticación no es otra cosa que quien vaya
aducir la prueba ya en sede de juicio, tendrá que sostenerle al juez cómo llegó a esa evidencia, cómo la obtuvo, cuáles fueron las circunstancias espaciales, temporales y modales y la forma en cómo llegó a ella. Y alegar todo lo relacionado con la cadena de custodia, el registro de continuidad, de la obtención de esa fuente de prueba. Ya, cuando el documento está autenticado y todo lo relacionado frente al reconocimiento, la autenticidad, la mismidad, la indemnidad, que es un documento o una evidencia que está incólume, no ha sido corrompida, no ha sido alterada en su forma y contenido, y la persona la reconozca, el testigo la reconozca, sigue ya el momento en el cual se tiene que practicar. Y esa persona que después de haberla reconocido tiene que dar cuenta en su forma, sustancia y contenido en torno a esa evidencia. ¿Y qué sigue entonces? Sigue lo que naturalmente se llama el derecho de confrontación frente a esa evidencia, que va muy de la mano con el principio de contradicción, que aunque tenues sus diferencias, o sutiles sus diferencias, no dejan de ser tenues. Pero entonces es acá donde viene ya el punto en lo que presentación de prueba y contradicción ya hay una práctica probatoria con inmediación del juez, para que entonces, hecho este ejercicio o este debate, ya podamos pensar que hay prueba judicial como tal, la cual, hecho esto a través del interrogatorio cruzado o examen cruzado a testigos, habiéndose agotado los 4 momentos del directo, el indirecto, el redirecto y el recontra, viene ya el punto en el cual simplemente a una de las preguntas que haga quien aduce el testigo, se ha ratificado en el mismo: señor juez, de esta evidencia ya practicada, legalmente aducida, ojo que una cosa es su obtención, otra cosa es su aducción, se ha tenido en cuenta como evidencia de la persona que la pretende o quien la aduce. Esa es la incorporación. El ejercicio es fácil para todos los que están viendo este video, porque eso no es nada del otro mundo. Es lo que nos han enseñado toda la vida, lo que los grandes maestros nos han enseñado, y es lo que practicamos en salas de audiencias o en estrados judiciales. Eso hasta ahí es muy fácil. Y yo pienso que si bien el título que rotula esta ponencia es la incorporación de evidencias en juicios virtuales, yo les debo confesar que el problema no es la incorporación. La incorporación no es otra cosa más que el brinquito o el salto que da la evidencia del testigo al estrado del juez. Eso en una sala de audiencias es tan simple, fácil y sencillo como hacer esto. Es extender la mano. Eso quizás, tal vez, dure segundos. Muy probablemente eso puede durar segundos. Lo realmente farragoso, complejo y difícil es la práctica probatoria en juicios virtuales. La práctica probatoria en juicios virtuales es lo más complejo. Yo pienso que esta ponencia se debió haber llamado la práctica probatoria en juicios virtuales. Soslaya el debido proceso probatorio, hubiera sido un excelente tema.
Porque la gente piensa que lo complejo es cómo un testigo que está en Japón, un fiscal en China, un juez en Tailandia y un defensor en Argentina, ¿cómo paso el documento a que obre en el dossier, en el despacho del juez? Pues es que eso es facilísimo. Recordemos que la información entra por el testimonio, pero si lo que queremos aducir es un documento o una evidencia digital intangible, eso llega por cualquier aparato electrónico. Es más, si es un documento físico, basta con escanearlo. Cualquier celular usted lo escanea, lo monta a un correo electrónico o lo tira por un WhatsApp o por Messenger y le llegan segundos al otro lado del mundo. Hombre, queremos ver el arma, ahí están las fotos. Queremos ver el orificio de entrada y el orificio de salida del occiso, ahí están las fotos. Eso no tiene ningún lío. Y a donde usted esté, llega. Los grandes cirujanos del mundo operan a distancia ya. Y maniobran y manipulan un robot y van dirigiendo desde el otro lado del mundo. Aquí nosotros los abogados nos metemos en unos embelecos y nos enredamos diciendo, ay, ¿cómo hago para que el papel, que es el original o es una escritura pública en copia auténtica, el juez la reciba porque aquí los sellos están en original? Eso no tiene nada que ver. Eso no es ningún problema. La evidencia la puede tener el juez donde esté, porque la incorporación no es el problema. Y ya en este instante ya rompimos ese tabú, ese mito de que es que incorporar evidencia en juicios virtuales es imposible. No, eso sí es posible. Digo yo que el problema está en autenticar el documento y lo más difícil, practicarlo. Ahora, cualquier persona desprevenida o cualquier litigante dirá, es que para mí es importante tener el documento en la mano del que mi contraparte pretenda aducir, porque yo puedo verificar si se trata del mismo documento o no, y qué mejor que yo poder estar en sala para poderlo ver y conocer y así de esa forma poder hacer oposición o no. Yo creo que eso es un embeleco. Entonces eso no puede ser un factor de distracción, no queriendo con esto decir yo que avalo los juicios virtuales. Soy un opositor férreo a la virtualidad, al menos para audiencias, y yo digo que toda clase de audiencias, porque también hay abogados que dicen deben de haber algunas audiencias virtuales, otras sí, otras no, preliminares sí, o hasta la acusación tal vez, juicio no. No, la actuación procesal penal debe ser en vivo y en directo. Es como pensar que puede haber un partido de fútbol virtual. No. Lo mismo pasa en una sala de audiencias donde todos tienen que estar concentrados en torno a ¿qué? A la fuente de prueba o su prueba en la medida en que se vaya practicando. Pero entonces, ¿por qué sostengo de que practicar la prueba en juicio es farragoso, tedioso y complejo? Porque cualquier persona incauta puede decirme ahorita, pues es que si el ejercicio o el razonamiento es simple, para aducir o incorporar evidencia no presenta ningún inconveniente, pues practicar es lo mismo, porque el documento que estoy permitiendo que sea incorporado al dossier o al expediente, pues de igual manera yo puedo correr un traslado de manera virtual a mi contraparte antes de que se convierta en prueba. Pienso que no, porque recordemos que quien debe validar y quien debe autenticar el documento lo hace el testigo y es a través del testimonio. Y lo había dicho que
lo realmente difícil era todo lo relacionado con, digamos, con las nuevas tecnologías, con el internet, con los dispositivos electrónicos, con los smartphones, con los computadores, y eso hace que la práctica probatoria esté lejos de ser garantista, o si se quiere, diáfana o pulcra. Es muy difícil practicar una fuente de prueba, y vamos al punto en el cual, por ejemplo, vamos a querer trabajar una prueba o un documento descriptivo, una conversación de WhatsApp. El contenido de la conversación de WhatsApp puede tener afirmaciones lesivas o nocivas para su estrategia del caso o para su teoría del caso si es para la fiscalía. Entonces, si queremos de ese documento, sin saber de alguna manera si el mismo va a ser incorporado o no, cómo se debe surtir ese trámite ante un juez que por obvias razones en sitios diametralmente opuestos o antagónicamente hablando se encuentran en diferentes partes del país dispersos, y qué sería lo más recomendable. Yo sugiero que aquello que tenga potencialidad de prueba, porque recordemos que hasta último momento dejará de serlo si yo renuncio a la posibilidad de que sea incorporado, porque me bastó con lo que simplemente el testigo dijo, es recomendable enviárselo a aquellos sujetos procesales, en especial al opositor litigioso contra quien se pretende hacer valer. Entonces, tener usted simplemente el correo y enviarlo, nunca al juez. Nunca al juez, porque quizás usted no esté interesado en que se conozca todo el contenido, o lo otro, no sabemos si efectivamente quiere ingresar absolutamente todo. Conversaciones de WhatsApp, de un simple pantallazo, podemos hablar de un documento de contenido descriptivo. Pero tengo también mi reserva frente a este tipo de evidencias, porque ya es de muy común ocurrencia y ya es bastante, no solamente en juicios penales, sino también en civiles y laborales, de que se estén utilizando pantallazos de WhatsApp. ¿Cuál es la capacidad suasoria de este documento como tal? Hay muchas formas de obtener la información. Una es la extracción simple y elemental que yo haga, o tomando un screenshot, congelando la pantalla y en la impresora sale, o desde otro celular simplemente llego y cojo desde el computador, saco una imagen y luego imprimo o reenvío. Esa es la forma simple que una persona del común haría. Pero, de acuerdo a los manuales de criminalística forense en delitos informáticos y evidencia digital, hay muchas formas de obtener este documento. Y hay laboratorios especializados en documentología, justamente para extraer esta evidencia digital, que tiene formas muy especializadas, no solamente a través de unos aparatos especiales, entre ellos uno de fabricación israelí que se llama el Celebrate, sino también unos software especializados, porque no es lo mismo sacar una información de un iPhone a un smartphone Android, o de un computador, o de un iPod, tantas cosas, pero eso solamente lo sabe un ingeniero de sistemas. Y eso también tiene su propia cadena de custodia, tiene unos códigos, unos algoritmos, unos hash, que solamente ellos, los expertos, saben cómo hacerlo. Eso le va a dar más credibilidad al juez para que el contenido del documento tenga más asertividad y en especial más confiabilidad. Más confiabilidad. Entonces,
necesariamente la evidencia digital, sea porque se extrae de acuerdo a todos los protocolos de la criminalística forense en delitos informáticos y evidencia digital, o porque no haya sido así, porque aún vemos cómo se obtiene la información de una de una forma muy rudimentaria. Esto es tomando la información así a la ligera, con un simple pantallazo y una impresión, así salga blanco y negro esta evidencia, que pues a mi modo de ver es un documento, pero no tiene el alcance, o hay mejor evidencia de poderle demostrar al juez, porque hay muchas formas de manipular los contenidos digitales en cuanto a su alteración. Los puede cambiar tanto el emisor como el receptor, y esto de alguna manera puede llevar a un fraude procesal o a una falsedad en un documento, de acuerdo a conversaciones iniciales, si fueron por Messenger o por WhatsApp, por poner ejemplos. Pero entonces, volviendo al tema, o volviendo al punto, ¿es realmente el problema autenticar un documento de estos para que luego el juez, allá en su estrado, lo reciba por correo electrónico, lo baje, lo imprima y lo incorpore a la carpeta? Eso no tiene ningún problema, desde que pase la práctica. Pero la práctica es un problema. Vamos a las declaraciones anteriores. Si lo que busco es, por ejemplo, con base en una entrevista, impugnar credibilidad en el testigo, refrescarle memoria, en fin, ¿qué problema? Al menos algunas plataformas como Hangouts, Microsoft Teams, entre otras tantas, hay muchas, tiene la posibilidad de que uno pueda escanear el documento y proyectarlo por un computador para que el testigo desde cualquier parte del mundo simplemente declare. Y usted empieza, recordemos que una de las técnicas del interrogatorio, entre ellas, por ejemplo, está la impugnación al testigo, pero recuerde que uno impugna es por fragmentos o extractos. Si usted se ubica en el punto en el cual dio una respuesta diametralmente opuesta o disímil o divergente a la que dio en un directo, y usted en el contra pues simplemente lo va a impugnar de manera positiva o por omisión, cuando por ejemplo tiene el conocimiento y dice no tenerlo, pero sí lo dio al momento de rendir la declaración anterior, o cuando dio una respuesta diametralmente opuesta al directo. Entonces puede que ocurra y pase que en el renglón donde usted lo va a impugnar logre su objetivo y desacredite al testigo, pero 2 renglones más abajo hay algo que incrimine a ese testigo, o que incrimine al acusado, o que le sea desfavorable para su caso. Entonces usted ya está proyectando, mientras el testigo lee, no veo, póngale zoom, achique, se ve borroso, ya el juez está leyendo y está extrayendo información, y se puede estar contaminando, que entre otras, si bien es cierto, el juez no puede valorar al momento de emitir sentencia fragmentos no hablados en juicio, porque podría incurrir en falsos juicios de existencia o en un falso juicio de identidad, porque puede ir más allá a lo enunciado por el testigo. Pero tener un lapsus es fácil, porque puede recordar vagamente en su memoria de que a lo mejor el testigo sí lo dijo, pero a lo mejor no lo dijo, sino que dijo otra cosa a punto de impugnación, y el testigo y el juez haya extractado un punto que le sea favorable o desfavorable a alguna de las partes en juicio. Es un problema. Entonces, ¿qué sentido tiene que uno, mire usted lo complejo, que uno corra traslado? En sala era muy fácil, porque usted en sala, con el documento que iba simplemente a confrontar al testigo,
no era sino hacer esto. No era sino hacer esto. Hay veces ni le tocaba pararse de la silla. Y ya su contendor tenía el documento en la mano. El juez lo veía. Nunca veía el documento. Y es lo ideal. Y es lo ideal. Hoy por hoy, toda la información se filtra. Y entonces, inclusive hay jueces en medio de su ignorancia y dicen, ya me corrió traslado a mí, ¿y para qué su señoría? Hombre, pero usted ¿por qué es tan descortés? No, no es cuestión de cortesía, es una cuestión de debido proceso y de legalidad. Este es un documento que no tiene vocación probatoria, del cual simplemente se va a hacer uso de acuerdo al artículo 392 o 403, y simplemente con él estamos agotando un directo. Usted recordará que en preparatoria este documento no lo decretó jamás. Pero es que el juez tiene que conocerlo para ver si lo permite. No. Si hay una oposición por una de las partes, ya usted decide si el documento se le puede poner de presente o no al testigo. Esa es la actuación del juez. Hay jueces que dicen, no, córreme traslado de la entrevista, o de la declaración jurada, o del interrogatorio indiciado. Es que yo también lo quiero ver. No. Entre otras, el juez viene a conocer el documento, cuando es documento, obviamente, al momento de la incorporación, que es la parte final. Y después de la incorporación, que viene la apreciación individual y en conjunto de toda la prueba como tal. Entonces, lo que sí tiene que quedar claro es que los documentos, o al menos estas declaraciones, no tienen por qué pasar por la mano del juez. Pero uno de los problemas que nos ha traído la virtualidad es que muchos proyectan el contenido de estas declaraciones, y eso resulta siendo hasta nocivo para el juez. Porque puede llegar un abogado bien versado a acudir en segunda instancia y detectar esas omisiones o esas tergiversaciones del juez como falacias en la sentencia, y eso puede lograr que en segunda instancia o en casación se desquicie la providencia que pone fin a la actuación, que por antonomasia es la máxima expresión del proceso, la sentencia jurisdiccional, que es la máxima expresión del estado de jurisdicción. Veamos entonces, honorables colegas, amigos, compañeros y abogados. Vamos a dejar claro de una vez y por sentado que en definitiva la incorporación o inclusión de la evidencia a través de los testigos no es un problema para la virtualidad. Siempre lo es y lo será la práctica de la prueba, por aquello de que las nuevas tecnologías y todo lo relacionado ahorita con los sistemas y las nuevas tecnologías llevan a que la práctica probatoria en el juicio no sea posible, y que, a no dudarlo, viciaría, como pasa en Chile, la actuación procesal penal, soslaya y vulnera los derechos fundamentales, garantías constitucionales del acusado y de los demás sujetos procesales partes que en la actuación procesal penal intervienen. Por la paciencia, por su tiempo, por estos minuticos que han compartido conmigo, Dios les pague, Dios los bendiga, se les quiere mucho.